Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días tenga la familia Senti City Mundial y todo receptor que nos oye a través de este devocional. Mi nombre, Anderson Garrido, y sirvo al Señor mi Dios desde la ciudad de Machala, en el sur del hermoso país del Ecuador. Dándole continuidad a la serie de esta semana catalogada como Enfrentando herencias culturales, me corresponde desarrollar el tema llamado Una fe auténtica en medio de una cultura vacía. Para ello, tomaremos como ejemplo la vida de Daniel, uno de los personajes más icónicos del Antiguo Testamento. Hombre que al igual que miles de judíos fue deportado a Babilonia cuando este imperio tomó en posesión a Jerusalén. Los llevó cautivos a sus tierras, los cuales tenían por costumbre tomar a los jóvenes con las mentes más brillantes de cada nación que conquistaban y adoctrinarlos con el sistema babilónico, aprovechando ellos esas cualidades y hacerlas suyas para ponerle a su servicio. El rey era un rey muy inteligente, muy sabio. Se llamaba Nabucodonosor. Administraba muy bien los recursos de esta manera que en cada conquista obtenían. Así pretendían ellos, de hecho lo hacían muy bien, culturizar a todas las naciones, es decir, civilizarlas e incluirlas en su cultura. Entre ellos, el mencionado Daniel y 3 de sus amigos. Ellos, durante 3 años, serían educados en el nuevo sistema de letras, de lenguas y más. Luego de ese periodo, serían puestos al servicio de su nuevo rey, de su nueva nación. A ellos se les asignaría incluso la comida de la que participaba el mismo rey. De la mesa del rey comerían. Todo esto que acabamos de mencionar lo encontramos en el primer capítulo del libro de Daniel, en los versículos 1 al 6. Es bueno que ya vayamos ubicándonos allí. Pero lo que no dicen esos versículos de manera clara es que todos esos beneficios, aun cuando eran rehenes y extranjeros, tenían un gran propósito. ¿Cuál era? Dejar bien atrás, muy atrás, por completo, su religión, su cultura, su fe, su pasado, su Dios. Era como si el rey dijese: olvídense de lo demás, ahora solo mírenme a mí. Aunque Daniel en su nueva condición de cautivo tenía muchos más deberes y obligaciones que derechos, en su fe, una auténtica fe que le hace honor al título de la enseñanza, dijo las siguientes palabras en el libro de Daniel, el capítulo 1, en el versículo 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Dejemos hasta allí. Sin haber leído este versículo antes, podríamos haber creído pensar que Daniel, como preso, se sometería a cada instrucción que se le impusiera, pero no fue así. Daniel, cuando le tocan o le hablan el tema de la comida, él se negó rotundamente. Se negó a comer de la mesa y de los alimentos que eran de la mesa del rey, porque Daniel tenía una razón muy clara. ¿Cuál era? Él sabía que participar directamente de esos alimentos era desobedecer directamente la palabra de Dios. Y hay 2 puntos o 2 aspectos que podemos resaltar. Y es que, 1, la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 11, todo ese capítulo menciona los animales que les eran permitidos y los que no a la nación de Israel. Animales que no podían comer eran entre ellos el camello, el conejo,
el cerdo, el águila, la garza, la liebre, pelícano, la lechuza, el búho y todo tipo de reptil. Ni siquiera tocar sus cuerpos muertos, porque la persona que lo hiciese quedaría impuro. Y es que tal cual lo dice el versículo 43 de Levítico 11. Vamos allí un momento. Acompáñenme por favor y leamos el versículo 43 de Levítico 11. El cual dice: no hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Verso 44. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y no solo por esto. El segundo aspecto que tenía muy presente Daniel es que la nación de Babilonia era un territorio idólatra, un país politeísta. Es decir, que tenían y creían en cantidad de dioses diversos, dioses que representaban la naturaleza misma. Así tenían un dios para el sol, para la luna, para la tierra, otro para el agua, y el más grande de ellos era un dios llamado Marduk, el cual era representado por el rey de Tur, que en ese momento era el mismo Nabucodonosor. Todo esto ligado a que esas comidas eran ofrecidas y dedicadas en honor a esos dioses, más la restricción alimentaria que tenían por mandamiento los israelitas. Podemos entender con ellos entonces la actitud y la respuesta de Daniel a ese versículo 8, o en ese versículo 8, de proponer en su corazón, es decir, decidir en lo más profundo de su ser, comprometido totalmente con una voluntad firme a no mancharse, a no ensuciarse por causa de la comida. ¿Por qué? Porque lo más importante que él tenía era su relación con Dios. Y aunque era seguro que participar de esos alimentos sacrificados era disfrutar de diversos banquetes y manjares deliciosos a la vista y al paladar, nada era más especial, atractivo y delicioso para él que mantenerse puro y limpio ante los ojos de su Señor. Esto es tremendo. Daniel hizo con esto de algo pequeño una gran cosa. Desde lo más mínimo, como el alimento, decidió hacerle fiel a Jehová, demostrando que su unión con Dios tocaba e incluía cada área y cada aspecto de su vida, escogiendo antes incluso de ser necesario ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, tal cual como lo expresa la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 25. Y es que el oponerse a la orden del rey podía haberle costado la vida, ni más ni menos, pero hasta para ello fue muy inteligente Daniel. Daniel le hace una petición al servidor del rey que estaba a cargo de ellos para ese entonces, de que en vez de esos manjares, a él y a sus 3 amigos solo se le dieran legumbres y agua. Dice el versículo 12 de Daniel 1. Y que, tal como lo pidió Daniel, así le sucedió. Porque ese jefe que estaba a cargo de ellos, debido a, dice el versículo 9, a que Dios puso gracia y buena voluntad para con Daniel, ese hombre accedió. Qué lindo que podamos notar, que podamos ver cómo a través de la vida de este personaje podemos aprender muchísimo, y que más allá de lo que hasta ahora se ha expuesto, hay muchas más enseñanzas, como lo son también, por ejemplo, que podemos, uno, glorificar a Dios siempre antes que a los demás, incluyendo que aunque muchos no lo hagan, sin importar que otros no lo hagan, nosotros sí podemos, nosotros debemos tener en cuenta que no solo Daniel y sus amigos eran los únicos judíos que estaban allí, fueron muchos más, pero solo la Biblia destaca en este libro de Daniel que solo 4 de ellos se abstuvieron de tales alimentos con tal de agradar a Dios. 2. Que podemos determinar el corazón
a ser fieles para con nuestro Dios, independientes del lugar donde nos encontremos y la compañía que nos rodee. Independiente, familia. 3. Que podemos negociar con muchas cosas aquí en la tierra, pero nunca negociar nuestros principios y nuestra fe, aun cuando la sociedad promueva valores muy diferentes a los nuestros. 4. Que la iglesia y los suyos han vivido a lo largo de la historia su fe, aún en medio de culturas que están totalmente alejadas o son contrarias a la fe de ellos mismos. Pero que eso nunca ha sido una excusa para no vivir esa verdadera fe. Y 5, que podemos decir que el Evangelio conserva su independencia a pesar de la diversidad de culturas en el mundo. Para concluir, el creyente no busca tampoco un choque, una rivalidad, un enfrentamiento con la sociedad y su cultura, pero tampoco debe buscar el aislamiento, porque no podemos convertirnos en seres ermitaños que viven separados y alejados de todo, porque hay que vivir en el mundo, pero no vivir como el mundo. Cristo hizo con nosotros lo que el Padre hizo con Él. El Padre lo envió a la tierra, a este mundo. Jesucristo hace lo mismo, dice Juan capítulo 17, verso 18 con nosotros. Nos envía al mundo. ¿A qué? A cumplir la misión, a seguir la misión. Porque esta tierra es nuestro campo misionero. Como Daniel hizo, usted y yo también podemos hacerlo. Debemos apuntar a Dios con nuestras palabras y acciones, ya que nuestra forma de vida es el argumento más convincente de nuestra fe. Así que mientras vivamos, interactuemos con este mundo y sembremos la cultura de los cielos, la cultura bíblica, porque la cultura, en pocas palabras, es lo que hacemos y lo que decimos. Y ello trasciende generación tras generación. Oremos. Papá, gracias por este tiempo de meditación en tu santa palabra. Pedirte que los días que nos permitas recorrer este camino lo hagamos con coherencia. Combinamos lo que hemos aprendido con lo que creemos y con lo que hacemos. Y aunque en esta tierra existan diversas religiones, tradiciones, mi confianza siempre esté puesta en el único Dios verdadero, que eres tú. Y como escribió Jeremías en el capítulo 15, en el verso 19, como decía Dios a Jeremías, se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.